20 años. Bueno, la idea era un poco compartir algunas ideas, reflexiones, preguntas, porque la verdad que algunas cuestiones todavía no las tenemos definidas, sino que las estamos pensando, discutiendo, viendo esto, cuál es la dimensión pública de un archivo que en primera instancia se pensó como un archivo cerrado. Entonces, un poco la idea de esta charla es hacer un recorrido un poco histórico del archivo de abuelas, cómo surgió, y un poco las problemáticas que, digamos, varios años después de que se inició este archivo nos asaltan hoy, ¿no? Digamos, cuando, digamos, no era lo mismo, obviamente, cuando empezó en el 99, 2000, y las preocupaciones, la dimensión que tiene como archivo hoy. Entonces, bueno, eso, las preguntas que tenemos en la actualidad y cómo llegamos a ellas, ¿no? Y también como última cuestión, un poco lo que se va a plantear es qué formas artísticas o cómo desde el arte se puede pensar acompañar la apertura de un archivo de estas dimensiones. En principio va a empezar Marcelo Castillo a charlar un poco, que es quien, digamos, estuvo como coordinador del archivo desde el año 2007 hasta principio de este año, hasta marzo de este año. Ahora está trabajando como presidente del Archivo Nacional de la Memoria, y un poco Marcelo va a contar eso, el surgimiento del archivo y un poco el recorrido que fue haciendo, en qué consiste este archivo y eso, un poco hasta cómo llegamos hasta hoy. ¿No? Eso, Marcelo. ¿Franco? Sí. Bueno, gracias por la invitación. Para no hacerla muy larga, arranco con la presentación. Sí, agradecer a las compañeras y a los compañeros del Archivo Biográfico Familiar y de Abuela la posibilidad que me dan hoy de contar un poco este trabajo tan hermoso de las abuelas, y en particular también al Instituto por haber confiado en la convocatoria el año pasado, cuando en el medio de la pandemia, desde el archivo nos impusimos redoblar nuestros esfuerzos, integrarlo más federalmente y encontrar algunos disparadores y algunos articuladores que nos permitiesen darle proyección al archivo en general de Abuela de Plaza de Mayo. Comparto pantalla. Si quieren podemos apagar los mic mientras está la charla, ¿no? Para no superponernos los ruidos. Gracias. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno. Antes que nada, digamos, recordarnos y recordar a aquellos que por ahí no conocen que el objeto principal de Abuela de Plaza de Mayo, cosa que todas las charlas que me ha tocado dar siempre hago, y que es el compromiso de todos los que colaboramos y acompañamos el trabajo de Abuela, es saber que el objeto social de Abuela es localizar a ese conjunto de niños y niñas que fueron secuestrados con sus padres y madres o que nacieron en cautiverio, que Abuela se estima en 500, de los cuales 130 casos están resueltos al día de hoy, y que Abuela trabajo articulado con las áreas de investigación, aparte de las de Abuela, el Archivo Biográfico Familiar, con la CONADI y el equipo argentino de antropología forense, tiene documentado 415. Digo, esto me parece importante porque hay ciertas discusiones que se plantean en torno a los números, y en Abuela hemos aprendido que el trabajo, digamos, en términos del sentido institucional, que es la búsqueda de estos niños y niñas, digamos, nos tiene que permitir documentar y aclarar lo máximo que se pueda eso. Y en estas cuestiones de discusiones que nos establece el discurso negacionista o la derecha, digamos, es importante que podamos dar cuenta que en el caso de esta estimación, Abuela de Plaza de Mayo tiene contabilizado 415 casos. Abuela de Plaza de Mayo, desde hace unos años, se viene planteando la discusión sobre el rol del archivo institucional de Abuela de Plaza de Mayo, y ese archivo tiene
en principio, y así como muy sintéticamente en esta placa que hace unos años armó Mateo Mayorana, que es el que hablaba a continuación mía, tiene primero dos familias grandes trabajando. Uno es el archivo biográfico familiar, y el otro es el archivo histórico documental de Abuela de Plaza de Mayo. Y ahí hay una primera particularidad, digamos, que uno fue construido especialmente, que es el archivo biográfico familiar, y el otro tiene que ver con el trabajo cotidiano en estos 44 años, como decía Luciano. Desde el año 2018, cuando Abuela de Plaza de Mayo, como institución, le pide al archivo biográfico familiar llevar adelante este trabajo de poner en valor el archivo institucional de Abuela de Plaza de Mayo, definimos un conjunto de alianzas institucionales y estratégicas para poderlo llevar adelante, en algunos casos con proyectos de financiamiento, en otros de asistencia técnica y en otros de capacitación institucional. En la foto está la abuela Raquel Mariscurena, que es madre de Plaza de Mayo, fundadora, y abuela de Plaza de Mayo, fundadora. Falleció hace unos años sin encontrarse con el hijo o hija de su nieto o nieta. Pero nosotros siempre contamos que todas las acciones y actividades que hacemos las abuelas, en abuelas, tiene siempre una abuela que encarnó de alguna manera esto que nosotros le damos continuidad y le vamos dando al profesional. En el caso de la abuela Raquel, con la cual yo tuve la posibilidad de trabajar a partir de octubre del 1996, digamos, una abuela que llegaba muy temprano y fue la que fue sistematizando de alguna manera todos los recortes diarios, la documentación que se producía por las mañanas en Abuela de Plaza de Mayo, y esto que es muy significativo, que hoy lo pueden visitar en Casa por la Identidad, que es el cajoncito donde están las fotos de los casos de los papis y mamis, como decían las abuelas en esos años, de los nietos que estamos buscando. Esta foto del viernes pasado, en el marco de los 44 años, que fue un momento muy emotivo para las abuelas y los nietos, y para todos los trabajadores y trabajadoras de Abuela de Plaza de Mayo, porque después de la pandemia fue el primer lugar de reencuentro que tuvimos. Me impresiona mucho esta foto porque las abuelas se miran a sí mismos, y esa mirada de recorrido que nosotros estamos de alguna manera tratando de pensar y redimensionar hacia el futuro. La charla de hoy tiene que ver con esto de abrir, y el otro día cuando hablábamos con Mateo y Marisa, un poco pensando esta charla, yo creo que una de las cosas que en particular tuvo siempre Abuela es que sus archivos tienen una necesidad de utilidad, y por lo tanto tienen esa necesidad de ser presentados. Acá en esta mesa, que es muy vieja, una foto muy vieja de Abuela, ustedes ven distintos materiales históricos, una alcancía con la que las abuelas hacían recolecciones de fondos para sostener su institución, ven distintas publicaciones y ven la carpeta madre, que la carpeta madre es el documento original, digamos, del cual las abuelas toman como caso una denuncia de un nieto y una nieta. Y por abajo, no sé si se ve el cursor, el Luciana, hay un afiche de una nieta que busca a su hermano o hermana, que su papá en el momento del secuestro en una puerta le deja un mensaje. ¿No? Es una afiche muy conocida de Abuela, que Abuela desde el principio lo utilizó como un elemento de difusión de su búsqueda, y que me parece que es una muy buena imagen para esta cuestión que estamos discutiendo hoy, que es de abrir, y que yo entiendo que en realidad hay un nivel de apertura grande en los archivos de Abuela de Plaza de Mayo, con mucho cuidado digo esto, que hay una puerta que siempre estuvo abierta, y que el problema en discusión que estamos teniendo este año es cómo definir los niveles de accesibilidad. O sea, hoy estamos parados en un umbral definiendo distintas categorías de accesibilidad, que son las que tenemos que llevar adelante y por lo cual salimos a buscar estos cruzamientos institucionales y de financiamiento, y en esto que con el instituto estamos buscando ahora, que son niveles de visibilidad en torno a problemáticas artísticas, de poder presentar el archivo
biográfico familiar en distintos contextos. Abuela ha acumulado y su colección está reconocida como Memoria del Mundo en UNESCO, ¿no? Y tiene, entre otras cosas, aparte del archivo biográfico, esto, ¿no? Tiene listado de represores, de militares, los casos de abuela, ¿no? Un montón de documentación histórica, estos recortes de diarios que la abuela Raquel en su momento fue recortando y fechando día a día, que dan cuenta de un archivo muy potente, ¿no? Y que es parte de esta cuestión también de discusión en términos de accesibilidad. Y también tiene un montón de documentación, producto del trabajo del Archivo Biográfico Familiar, que nos traen presente a sus hijos desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, ¿no? Estas son algunas de las imágenes que tiene el Archivo Biográfico Familiar. Hermosas, únicas, que tienen un potencial increíble dentro de esta proyección que ha planteado Abuela de Plaza Mayo desde el año 98, que tiene que ver con la creación de un archivo biográfico familiar. Y en el caso también de otras documentaciones que son más sensibles, en este caso de Francisco Madariaga, que falleció el año pasado, en septiembre del año pasado, un nieto restituido que en 2010, en febrero de 2010, ahí está en Campo de Mayo, en el sector donde él nació, por afuera del sector de epidemiología, mostrando los documentos que lo vinculan a él con la apropiación, que el represor Gallo, ¿no? la mujer de él, ¿no? Y que también son documentos que están en discusión en términos de estos niveles de accesibilidad. La Abuela de Plaza de Mayo generó un montón de herramientas, tuvo que salir a buscar al mundo muchas de ellas, y pudo construir un Banco Nacional de Datos Genéticos que hoy permite en la Argentina este proceso de identificación, ¿no? que es muy, muy fuerte y muy potente a nivel mundial, y también creó lo que es el eje principal de la charla de hoy, que es el Archivo Biográfico Familiar, que yo lo voy a contar como yo recuerdo, porque estuve en esos momentos iniciales. Tuve la posibilidad de hacer los pilotos, cosa que yo había olvidado y que Daniela Drukarov, que es la que coordina hoy el archivo, me recordó cuando la abuela me propone la coordinación del archivo en el 2007. Pero tiene que ver con una imagen que tiene para mí el sentido de explicación máximo, y que en la abuela es como un regulador permanente, que es la pregunta. Terminados los 20 años de Abuela de Plaza de Mayo, un conjunto de nietas y hermanas que buscaban a sus hermanos o hermanas nacidos en Campo de Mayo, y digo nietas a propósito porque en ese momento eran todas mujeres, las colaboradoras de Abuela, lo encaran a Abel Madariaga y le dicen: ¿cuándo nos van a contar la historia de nuestros padres? Queremos saber. Y eso se da en el contexto también del surgimiento de la agrupación Hijos, que tenía 2 años ya de constituirse. Y como pasaba en Abuela, a cada pregunta potente, indagatoria, se las trasladaba a la comisión, y ahí se decide empezar a pensar en la construcción del archivo biográfico familiar. Esta frase de Estela, digamos, sintetiza con la de Abel un poco el espíritu de lo que es el archivo, y este proyecto potencial que tiene el archivo, que básicamente tiene un concepto inicial que es recuperar relatos biográficos a partir de entrevistas, registrarlas, reconstruir historia de vidas y preservarlas en el tiempo. Y en esa preservación del tiempo, donde nos encontramos hoy, después de 22, 23 años casi ya de inicio del archivo, es pensar hacia adelante cuál es el sentido de esa preservación y de esta reconstrucción histórica que han hecho las abuelas. Y la otra particularidad muy fuerte, y que se remonta al origen de la charla, es que tiene un destinatario único en su inicio, que son los nietos y nietas. Y eso define, y por eso esta charla también, un carácter cerrado, o sea, con un destinatario único. Tiene 3 soportes principales: oral, escrito y fotográfico. Y un poco esto para no entrar en detalle, pero tiene fotos familiares, un poco la síntesis, relatos a los entrevistados,
singularmente dejé la foto de las abuelas porque también me gusta contar que cuando uno ve la foto de las abuelas, que eligen un lugar donde sacarse la foto y se preparan y se ponen sus ropas para esa foto, ¿no? También da cuenta de la dimensión social, cultural, como en el caso de esta abuela que vive en el Monte Tucumano y que una querida amiga nuestra, Malu, cuando se fue a vivir a Tucumán, siguió colaborando desde allá y pudo acercarse a dos abuelas que nunca habían dado testimonio, y no uno ve las condiciones, pero cada una de ellas se prepara para este momento, y esa foto que ellas esperen que algún día les llegue al nieto, pero que no era lo que buscaron las abuelas, sino que las abuelas pensaban encontrarse con ellos y con ellas. Se registran objetos, documentos, lugares que aparecen en esos testimonios, y también ese trabajo constante de ir registrando otros archivos como el de las universidades o reconstrucción de historia de las agrupaciones políticos militares en que participaron sus padres, madres, incorporándolos a este archivo. Y a su vez en esto que tenía que ver con la pregunta original, si se abren o no los archivos, cómo se abren, Abuela siempre trabajó muy inteligentemente con el material de sus archivos, teniendo en cuenta qué era lo público y qué era lo no público, pero utilizando eso para generar muestras o distintos materiales que permitiesen dar cuenta de su trabajo, pero básicamente de la búsqueda y del encuentro. Las abuelas buscan para encontrarse, y nosotros tenemos que seguir colaborando en eso. Y esto me parece que es un poco el eje, que es una definición teórica del archivo biográfico en sus momentos académicos, en el Instituto Gino Germani, en la Facultad de Ciencias Sociales, que me parece que también da cuenta muy fuertemente de por qué estamos discutiendo esto hoy y ahora, y hacia adelante, porque independientemente de esa construcción que se da para ese nieto o nieta, también hemos encontrado que tiene algo que es superador y que explica qué le pasó a la sociedad durante el terrorismo de Estado y a posterior del terrorismo de Estado. El archivo lo que hace es dar cuenta en sus orales del testimonio de las madres y a los padres de los nietos y nietas que buscamos, a los amigos de cautiverio, a los amigos de militancia, amigos de escuela, compañeros de territorio, y otras personas que hacen un ejercicio a partir de su propio recuerdo, de también contar qué le ha pasado a ellos, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión que nos permite preguntarnos hacia dónde vamos. Y este es uno de los momentos muy lindos de Abuela, ¿no? Que es la preparación de un archivo, un poco dando cuenta de los distintos materiales que se entregan en una caja, y obviamente siempre los entregan las abuelas, donde hay algunas fotos, hay material digital, se transcriben las entrevistas, se entregan los audios originales, que hoy el proyecto de las voces de las abuelas en particular busca recuperar y mejorar en su calidad original. Y me parece importante esto también para ver qué es lo que se produce a partir de las entregas de los archivos. ¿No? Esto es un archivo que entregamos a Astrid Patiño hace unos años atrás, hace 4 años, ¿no? Que en ese momento había una muestra de abuelas, y ahí está el libro de abuelas con una foto histórica de Astrid, y esa nena que está ahí se había sentido identificada con la historia de Astrid. Ese es el panel que está ahí a la izquierda de la pantalla, donde cuenta la historia de Astrid, y la nena fue con su papá y leyó y dijo que quería conocerla, ¿no? Y bueno, y Astrid, el día de la entrega del archivo biográfico, le invitó, pero también Astrid se encontró con 3 fotos de su mamá después de muchos años. Astrid es un caso histórico de abuela, de hace muchos años de su restitución, que todavía el día de hoy sigue peleando por su filiación de identidad, y se encontró con 3 fotos que nunca había conocido de su madre. Y es un poco también el trabajo del archivo biográfico, ¿no? Eso de indagar, cruzarse, pedir a otras instituciones, como en este caso son fotos que provienen de la investigación que hace el equipo argentino de antropología forense. Y también esta pregunta, ¿de qué nos sirve a nosotros tener guardado ese material si no le llega, en este caso, a Astrid?
¿no? También de otros materiales, como en el caso de la entrega al sobrino nieto de Alba Lancilotto, ahí las abuelas van descubriendo que hay un material que ellas no conocían sobre los padres de Máximo, Mena y Lancilotto, ¿no? O en esta imagen de los dos hermanos que hacía muy poquito que se habían reencontrado y se siguen buscando en esas miradas que muy mágicamente registró un fotógrafo el día del aniversario de abuela hace unos años atrás. O de Francisco con su padre y todos nosotros alrededor, pero con Estela mirando el archivo, ¿no? Y lo que estuvimos ese día sabemos lo que fue la entrega de este archivo y sabemos lo que nos costó, le cuesta a las abuelas indagar y buscar, que era una demanda histórica de Francisco en el momento de su restitución, de querer saber quién era su mamá. Y su mamá le salvó la vida a un sobreviviente en Campo de Mayo, Cacho Scarpati, que entró con 9 balazos. Y gracias al testimonio de Cacho Scarpati, que no lo llegó a conocer a Francisco porque murió 2 años antes, sabíamos que Francisco y otros nietos y nietas habían nacido. Y esto es importante porque también parte de la articulación de la documentación, de los archivos, nos permite no solamente seguir investigando, sino dando cuenta de algo todavía no cerrado y no resuelto. Y una pregunta que yo instalé y trabajamos con las compañeras durante muchos años en el archivo, Dani se acordará, Luciana se acordará, cuando entré al archivo, una cosa que era muy presente en ese momento era los archivos se entregan y se cierran, y yo no entendía eso, me pueden dar esta discusión, no sé si te acordás, Luciana o Daniela. Se cierra un archivo? ¿Cuál es la dinámica? ¿Por qué se cierra un archivo, no? Y nos fuimos dando cuenta que, y por eso estamos hoy acá, que los archivos no se cierran, los archivos se abren, salen a dialogar, tienen una dimensión social a construir y a consolidar, que es esto que estamos haciendo hoy, desde hace un tiempo largo, y que hemos aprendido en abuela. O sea, abuela, los archivos no los tuvo hacia adentro, los sacó, los expuso, los presentó judicialmente, los transformó en muestra, lo que tenía que reservar para la investigación judicial los reservó, y los que necesitó sacar para dar cuenta pública de que hubo un plan sistemático, de que hubo una apropiación, los utilizó mediáticamente, los utilizó públicamente. Digo, en eso estamos hoy acá. Y para ir terminando, hice muy rápido todo y espero no haberme seguido mucho en el tiempo, saben los que me conocen que hablo mucho. También esto es lo que pasa, ¿no? En la entrega del archivo a Marcela, ¿no? Y esas manos cruzándose por arriba de la caja del archivo biográfico familiar, ¿no? En las manos de una abuela muy querida para nosotros como la abuela Sonia de la filial Córdoba, Marcela agarrando la mano de uno de sus hermanos y la de su padre, ¿no? Un poco de lo que aquellas primeras ideas de lo que fue el archivo buscaba reconstruir, ¿no? Esto que tenía que ver con darle a Marcela en este caso, a Francisco, o a todos los nietos que han tenido, nietas que han tenido la posibilidad de recibir archivo, la posibilidad de entender un poco más. Y en esto, como hablaba el viernes pasado, también con una hermana que recibió el archivo, a veces uno lee cosas que no son tan felices, ¿no? Porque eso también tiene el archivo, no es todo color de rosa, como dicen las abuelas. Hay mucho también doloroso, ¿no? Entonces uno en esto, cuando entrega el archivo, esta cuestión de la responsabilidad, que a veces uno piensa que lo doloroso está en el testimonio del militante que cuenta alguna anécdota de una situación vinculada a militancia, a veces tiene que ver como esto, como las familias nos veían, las veían, el marco crítico, las divisiones que se planteaban en la familia. Por eso es muy interesante este marco de reflexión hacia dónde va el archivo, pensando en muchos años hacia adelante y en este presente, cómo las artes escénicas o las distintas expresiones del arte pueden dar cuenta del archivo, pero teniendo en cuenta esto, que produce momentos de encuentro, que ese fue el origen de Abuela, es una herramienta para encontrarnos y encontrarse. Y no solamente
al nieto y a nieta, permita encontrarnos a todos nosotros socialmente. Y en eso, el año pasado y el anteaño, empezamos a idear esto que nos encuentra hoy, que es el proyecto de las voces de las abuelas, que tenía como origen ponernos a reescuchar en el contexto de las pandemias y en un momento que fue muy doloroso, no solamente para la sociedad argentina, en lo que implica esta cantidad de muertos y muertas que ha tenido no solamente el mundo, sino nosotros. Pero el año pasado nosotros, en el medio del trabajo muy fuerte que hizo Abuela de Plaza de Mayo en general, perdimos a 6 abuelas y a Francisco. Y ahí nos imaginábamos el potencial de estas voces, que es un proyecto que retoma, un proyecto que se pensó y sobre los cuales en particular la compañera que lleva adelante hoy la coordinación del archivo, Daniela, con Malu, editaron algunos audios que tienen que ver con poder empezar a pensar cómo presentar estos audios. Y el otro día Dani me compartió esto que la verdad que me mató de amor, para decirlo afectivamente, que es lo que todos recibimos de abuela. Siempre lidiamos con la filial de Córdoba, porque tiene una dinámica, ¿no? Luciana, ¿te acordás? Cuando empezamos con la federalización del archivo, Daniela también, y si está Guadalupe también, cuando íbamos, porque cada filial tiene una particularidad, tiene sus tiempos, ¿no? Y uno a veces desde un lugar tiene una dinámica que es muy distinta. Pero una de las cosas que siempre nos pasa con todas las áreas de abuela que trabajan en comunicar es la creatividad. Y bueno, esto es un primer resultado hermoso de unas cerámicas que ubicarán en cientos de lugares, y que es un poco esto, como para introducir y dejarle a Mateo ya la palabra, que es lo que buscamos, es recuperar las voces, volverlas a pasar por nuestro corazón, no solo verlas como un material de archivo, sino como memoria activa, viva, que tiene muchísimos mensajes cuando uno las escucha, cuando uno las vuelve a ver, cuando uno las vuelve a repensar, y que a todo lo que hemos tenido y tenemos la suerte de haber entrado en el mundo de abuela, nos ha marcado muy fuertemente, y como me dijo Estela el día que le dije que dejaba abuelas por unos días, uno no deja de estar en abuelas nunca. Y eso, tenemos disculpen la emoción, esa responsabilidad histórica de encontrar a los nietos, hacerlo hoy. Es hoy, ahora. No podemos permitirnos que las abuelas se sigan yendo sin que encontremos a sus nietos y a sus nietas. Y este proyecto tiene que ver con eso, con dar una mano para que eso pase hoy, no mañana. Mañana tenemos tiempo para otras reflexiones, pero no nos podemos permitir que Francisco se nos haya ido como se nos fue. No podemos permitir que otras abuelas se nos sigan yendo sin encontrarse. Y estamos en un momento muy finito. Gracias. Y disculpen, pero no puedo evitar. Bueno, gracias, Marcelo. Bueno, ahora como mismo Marcelo mencionó, vamos a charlar un rato, va a charlar Mateo Majorana, que es italiano, vive en Argentina, es licenciado en Historia, estudió en la Universidad de Cagliari y hizo una maestría en Ciencias Históricas también, y del 2018 trabaja en Abuelas, también colaborando con la construcción del archivo institucional de Abuelas, que es otro archivo, digamos, que esto un poco lo que mostraba Marcelo, ¿no? Que refiere a toda la documentación que a lo largo de su historia Abuelas ha ido, digamos, guardando, atesorando, trabajando para sus distintas áreas, ¿no? Y por otro lado, este archivo biográfico familiar, donde se reconstruyen las historias de las parejas, de los casos de abuelas. Mateo también va a trabajar, digamos, va a plantear algunas preguntas en relación a esto, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones
de lo público, que esto que también Marcelo mencionó de los filtros de accesibilidad, cómo digamos, empezamos a compartir este material o con qué problema nos encontramos con eso. Mateo. Gracias, Luciana, y gracias a los compañeros por la invitación. Bueno, yo quería como retomar un poco lo que decía Marcelo anteriormente y contar un poco cuál fue la experiencia de la construcción del archivo para que se entienda bien un poco la problemática que estuvimos encontrando. Entonces, como mostró antes, en el 2018 decidimos arrancar a enfocarnos, digamos, a toda aquella documentación que se fue sedimentando a lo largo de 40 años como fruto de la actividad administrativa de abuelas. Y en lo específico decidimos vamos a darle dos enfoques, o sea, un enfoque integral desde una mirada, digamos, archivística, ¿no? Que dice que hay que darle un enfoque de lo general a lo particular, entonces reconstruir las dinámicas de trabajo, las funciones que cumplió abuelas a lo largo, bueno, desde el 77. Y por otro lado, decimos como focalizarnos en el núcleo duro, digamos, de la producción de abuelas, que sería la documentación que se produjo durante la investigación o todo los procesos de investigación que después como terminan en encontrar un nieto o una nieta. Y con el objetivo de digitalizarlo y de poder como cruzar los datos y a través de una base de datos o agilizar el trabajo. Bueno, en esta instancia me acuerdo también que estábamos con Marcelo y pensando, como cuando entramos en contacto con la documentación, con el material, con este tipo de material, encontramos como, digamos, una herramienta, como decía antes, que más allá de poder de cruzar los datos, y ahora estoy hablando simplemente de documentación administrativa, ¿no? De material del trabajo de abuela diario, y de cómo eso mostraba como segmento de sociedad a lo largo, bueno, en todas las décadas en las cuales el trabajo abuelas, mostraba el funcionamiento mismo de las abuelas, del trabajo de las abuelas, mostraba los diferentes vínculos que realizaron para lograr su objetivo. Y entonces, bueno, surgió esto de cómo pensar una accesibilidad, una política de acceso a esa documentación. Se pensó de cómo valorizar este material. Se pensó que simplemente no hacía falta abrir el archivo, ¿no? Porque, bueno, yo puedo abrir las puertas del depósito donde está la documentación, pero queda un depósito nada más. Y uno se pierde en ese depósito, no le encuentra la historia, ¿no? Porque un archivo, como para vivir, necesita ser utilizable, estudiado, y para el material de archivo, o sea, es la condición misma de su propia existencia, esa fruibilidad, esa dinámica con la sociedad y con el acceso. Y bueno, entonces arrancamos a vincularnos, ¿no? Como a pensar en eso, en el acceso, ¿no? Entonces comenzaron las abuelas también, ¿no? Que se abrieron a la sociedad
para encontrar nietos, pero a su vez generaron un acceso, digamos, a la sociedad, encontraron estrategias para acceder a la sociedad. Y esto hubo éxito, dado que cambiaron también, como que cambió la imagen de las abuelas a lo largo de los años. Y creo que uno de los objetivos que queremos nosotros es que cambie también la imagen, o que cambien las imágenes, ¿no?, de los archivos, y en este caso el archivo de abuelas también. Y entonces nos vinculamos con diferentes actores, como mostró antes Marcelo, las instituciones del Estado, buscamos un vínculo internacional, tanto para no tener fondos materiales que nos permitan como desarrollar, tanto desde el punto de vista intelectual y estructural, como todas las cosas que nos permitían, ¿no?, dar acceso. Y nada, y arrancamos en eso. Y estamos en pleno proceso ahora. Estamos en pleno proceso. Y de hecho, después después las compañeras me invitaron a participar en estas charlas, y leí el título. Yo en realidad dije, y la verdad, como que yo no sé cómo se abre un archivo, ¿no? Como son procesos muy lentos, y sobre todo de archivos como lo de abuelas. Y yo encontré una definición que me parece bastante como peculiar, que yo lo defino un archivo en carne viva. O sea, es un archivo de una sensibilidad y de una intimidad fuera de lo común. Que se cruza también con a veces, digamos, con una rigidez de las herramientas metodológicas que acompaña a esa disciplina, que son toda una serie de estándares. No quiero decirlo ahora porque es innecesario y aburrido, pero bueno, hay todas unas cuestiones de estándares. Hoy en día la archivística dice que para generar acceso hay que describir, hay que como plantear todas unas descripciones, unas cuestiones que siguen unos estándares. Y durante este trabajo nos dimos cuenta que esos estándares a veces no responden a las necesidades que se plantearon, como tanto por la parte documental y por, digamos, la colección oral del archivo biográfico menos. O sea, se puede pensar que hay estándares de descripción de los archivos digitales que garantice su guarda, pero no hay una forma colaudada, ¿no?, de generar accesibilidad fiel, ¿no?, a la fuente. Y entonces creo que en este caso el arte, y lo pensaba y me emocioné cuando me contaron del proyecto, ¿no?, como el arte como herramienta que nos viene a salvar la vida, como siempre, ¿no? Y en este caso salva también la archivística, creo, porque a pesar de la ley, no decía esta rigidez, ¿no?, y esa rigidez normativa, la podemos llamar, el arte tiene el poder, ¿no?, de poder sobrepasar todo eso. Y así que les agradezco mucho, ¿no?, por ese proyecto hermoso. Y después, también, cuando leí el título de la charla, me surgieron toda una serie de inquietudes, porque decía, bueno, no, ¿cómo abrir? Y después pensé, el por qué abrir un archivo, ¿no? No, ¿por qué en abuelas hace años
hay una necesidad, ¿no? No sé, de compartir esta experiencia, ¿no? No, pero como de abrirse, eso, ¿no? Y entonces le encontré, bueno, dos miradas, una también como técnica a eso, no tanto del cómo, sino del por qué. Una más técnica o académica, podemos decir. Y me apoyo a un paper que creo salió en 2011 de Francis Blowin, donde él habla de un fenómeno que fue estudiando, que lo llamó Archival Divide, o sea, de una brecha separatoria entre la academia, sobre todo los historiadores, y los archivos, a partir de los años 60, como hubo un alejamiento, y yo lo noté, no, también este alejamiento un poco en la producción académica, sobre todo sobre la literatura académica de historia sobre los organismos de derechos humanos, donde digamos las fuentes de archivo o la citación de fuentes de archivo es casi siempre en minoría respecto a otro tipo de fuentes. Entonces, creo que uno de los porqués de abrir ese archivo es como poder generar un nuevo enlace con los historiadores que después son los que traducen esos archivos y divulgan la historia. Y conectado a eso también del porqué y un poco a lo que decía Marcelo antes, ¿no? Que estamos viviendo un poco un momento muy delicado, ideológicamente delicado, con una oleada mundial, una oleada reaccionaria, una oleada de derecha, y no hablo de lo económico, obviamente estoy hablando hacia los derechos humanos, y es, hace unos años, o por lo menos en Europa, era muy complicado o imposible casi ver que un liberal hable de una cierta forma sobre los derechos humanos. Hoy en día, como también se está generando un discurso que, digamos, un poco no me asusta. Entonces, creo que también uno de los por qué necesitamos abrirlo, creo que por qué los archivos tienen que retomar el papel o protagonista dentro de la construcción de la historia, que la historia sea maestra. Y bueno, entonces, nada, creo que cerré con esto, como que los archivos tienen que retomar. O sea, me parece muy importante, sobre todo en el proceso o en la política cultural de un país democrático que cree en la democracia, tiene que encontrar la forma para que los archivos se acerquen no solo a los historiadores, sino también a la sociedad, a los jóvenes, al futuro que nos imaginamos. Y entonces, nada, no, de nuevo gracias, no, porque creo que el arte sea la herramienta mejor en este sentido. Así que bueno, gracias. Gracias, Matías. A tiempo, lo hice como Marcelo. Sí, estamos un poco pasados, pero bueno. Bueno, ahora le tocaría el turno a Alyosha Berlich, que está en Berlín. Les iba a contar un poquito brevemente cómo llega Alyosha y cómo nos contactamos con él a través del Goethe, un poco para que se entienda su participación y cómo él empieza a formar parte de este diálogo y de este intercambio.
En el 2020, durante la pandemia, empezamos, digamos, desde Abuelas, nos convocaron a todas las personas que de alguna manera habíamos participado en el archivo biográfico de Abuelas, como para pensar esto, ¿no? Entre todos esta pregunta, entre todos y todas esta pregunta de cómo abrir un archivo, cómo abrir este archivo. Entonces empezamos como a volver a leer digamos, las entrevistas. El archivo tiene más o menos 2000, no tengo el número exacto en la cabeza, pero más de 2000 entrevistas. Dentro de ese gran universo hay 144 entrevistas que pertenecen a las abuelas, son las abuelas hablándoles a sus nietos, a los nietos y nietas que buscan. Entonces empezamos, digamos, una primera decisión de trabajo fue recortar ese gran universo de entrevistas a estas 144 entrevistas donde estaban las voces de las abuelas, por eso el proyecto se llamó así, Las Voces de las Abuelas. A partir de ese recorte surgieron distintos proyectos que, como dice Mateo, que el arte nos va a salvar, esa fue la búsqueda, ¿no? Buscar distintas opciones, desde el arte, desde los distintos formatos, desde las distintas herramientas, también pensando en armar cartografías, mapas, algún diálogo con las fotos como un material también para trabajar, y se armaron, digamos, subgrupos de trabajo, que todos con este mismo objetivo de dar a conocer de alguna manera dimensión de este archivo. Digamos, nosotras, un poco quienes empezamos a trabajar en diálogo con el Goethe, armamos un proyecto más vinculado, digamos, a las artes escénicas, ¿no? A pensar, buscar construir una pieza escénica, performática, a partir de estas entrevistas del archivo, haciendo foco en las voces de las abuelas y en sus historias de vida. Un poco trabajando, pensando como antecedente en el teatro documental, en el biodrama, ¿no? Que es, digamos, pensando como en un antecedente local en el biodrama, digamos, que construye ficción a partir de la historia de vida de personas reales, en ese cruce en esa frontera entre la realidad y la ficción, y digamos que a partir de ahí surgieron un montón de preguntas o de problemas teatrales, digamos, en relación a la representación, digamos, a pensar si íbamos a trabajar con actrices o no, si es posible representar, encarnar a las abuelas, o si más bien se trataba de voces, y si, digamos, como más una composición sonora, más cercana quizás a una composición musical, digamos, a una lectura performática, si íbamos a tener intervención de teoría, y digamos que ahí empezamos un diálogo muy fructífero con el Goethe, que nos fue apoyando, y digamos, en esta idea de hacer un intercambio con artistas de Alemania, ¿no? Con la posibilidad de tener una mirada distante, pero no lejana, digamos, ¿no? Porque, digamos, sí desde otro lado, y eso nos aportaba una nueva mirada de un material que nosotros estábamos muy familiarizados, pero a la vez con cierta cercanía en ciertas cuestiones históricas, políticas y también estéticas. Y ahí, digamos, empezamos a conversar con Alyosha, que un poco para presentarlo es dramaturgo en el RU Trienal, que es un festival de música y arte que se hace en Alemania. Creo que digo bien, Alyosha, cualquier cosa agregás información. Trabaja y colaboró con Rimini Protocol, que es un grupo alemán que trabaja justamente en esta línea del teatro documental. Tienen un montón de proyectos vinculado a historias reales, ¿no? En un montón de formatos diversos. Está Alyosha muy vinculado a la cultura del Cono Sur, digamos, estudió en la UBA, estudió letras en la UBA, trabajó en Chile, está casado, su mujer es argentina, habla español, y no sé, Alyosha, si querés agregar algo más, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Luciana y las otras colegas para la invitación y la presentación del tema. Antes de todo quiero
decir dos cosas como preliminatorias. Les voy a pedir paciencia, no porque voy a hablar mucho, voy a tratar de hablar poco, pero creo que les voy a distraer un poco. Creo que voy a, en vez de mis colegas que hablaron antes, que son capaces de precisar y de hablar tanto sobre este archivo súper interesante, a mí me toma un poco construir un desvío y hablar de otras cosas que por ahí no tienen directamente que ver. Y por otro lado, como dijo Luciana, es verdad que sí tengo mucho contacto con Argentina y estuve muchas veces y también en muchas manifestaciones y muchos momentos que tienen que ver con la lucha de derecho y justicia, pero sigo siendo alemán y sigo sabiendo muy poco y mi perspectiva es alemana. Entonces todo lo que voy a decir les digo que lo toman con cuidado o con precaución, porque claramente hago mis pensamientos, pero con mucho cuidado, hasta pudor, porque yo sé que es un tema súper delicado y emocional. Entonces lo toman con paciencia y por ahí, si son porquerías, después lo podemos discutir. Les quería, para empezar, presentar un proyecto que hice en Chile, porque yo tampoco sé cómo abrir un archivo, pero yo sé tal vez cómo presentarlo o cómo arruinarlo o transformarlo en otra cosa. Entonces le quería presentar un proyecto que hice en Chile. Ahora quería cambiar, compartir la pantalla. Esperen un momento. Ahí va. Les voy a mostrar un video y después le explico más adelante. Toma tu celular y descarga la aplicación. aprecuerdos.cl, donde aparecerán las dos versiones, la de Android y la de Apple. Este botón te redirigirá a App Store para que puedas descargar la aplicación. Creo que no lo estamos viendo. Ah, no se ve, lo veo No, solamente yo. pero Perfecto. algo se escucha. Ahí está, ahora sí. Yo lo vi, me parece muy bien. Sucedió en ¿Ahora sí? 1990, específicamente dentro de la comuna de Santiago Centro. Sí, ahora sí. Para esto toma tu celular y descarga la aplicación ingresando a aprecuerdos.cl. Ahí te encontrarás con la página donde aparecerán las dos versiones, la de Android y la de Apple. Este botón te redirigirá a la App Store para que puedas descargar la aplicación e instalarla. Te recomendamos que no gastes tu plan de datos y que Entonces, te conectes a una red Wi-Fi para descargar los 129 puntos por ahí de un poco audio que se críptico, ubican dentro pero de la entonces lo que hicimos es que fuimos juntando voces de memorias, Si tienes una buena conexión, momentos la de descarga no va a recuerdos, tomar más de 10 y lo minutos. apuntamos en la ciudad de Una vez que los Santiago. puntos Ahora han les voy a sido mostrar más descargados, adelante. no necesitas Y más internet, y esto ya fue el que proyecto en el estos se celular. cargarán por tu GPS si vas al lugar donde se encuentran ubicados. Ahí lo dijo él, entonces la gente tenía toda esa información, eso que era como 200 puntos de memorias en el celular, en un mapa, y la gente fueron caminando con el celular y se activó automáticamente en el lugar donde uno estaba, podía escuchar las voces de las memorias y la gente contaron qué sucedió en ese lugar. Después le voy a mostrar más ejemplos. Así Ahora que solo tienes voy que a aclarar. ponerte los audífonos y caminar. Escucha y descubre tu ciudad. Que era bastante seguro en su forma. O sea, las cosas eran de una manera y punto. Señor Todman, vea cómo nos tratan. Él no sabía que su papá era detenido desaparecido. Y en el momento en que yo fui detenido era una librería y bajo el helicóptero un grupo de gente corriendo. A nosotros nos pusieron los Chicago Boys porque resulta que muchos fuimos a Chicago. Quería salir, quería conocer, quería experimentarlo todo. Y dispara, y la pistola, esta cosa se abre por la mitad. Me dijo, yo conozco a tu papá, a tu mamá, a toda tu familia.
Mira, guatón culiao, vaya a perder tu pega por huevón, porque no sabéis con quién te estáis metiendo. Conocimos gente que está presa ahora, que están condenados, que venían acá y que nos conversaban. Bueno, yo creo que eso alcanza para confundir. A mí me pareció súper importante que vean un poco las imágenes de Chile, porque eso fue una cosa muy central de este proyecto. Queríamos juntar las memorias, los cuentos del pasado con la realidad. Entonces la gente lo escucharon en el lugar donde sucedió los accesos, donde contaron las historias, pero viendo la realidad chilena de hoy, que es, como ustedes saben, muy distinta y hay muy poca memoria. Entonces, para crear este contraste. Y otra especificidad de este... Perdón, Alyosha, el video tenía la imagen detenida, ¿eso es correcto? Circulaba el audio, pero la imagen estaba detenida, o por lo menos así lo vi yo. Perdón. No entendí. ¿Me dices otra vez? No sé si el resto pudo ver el video, pero... Se veía la portada de una aplicación. Ah, ok. Bueno, no importa. Ok, no importa, les explico ahora. Les comparto otro pantalla. Ahora sí se ve, ¿no? Eso se ve en mapa de Santiago. Yeah, sí. Entonces, básicamente los videos que no vieron eran imágenes de Chile de hoy. Eso pero creo que les hace fácil imaginar. A mí solamente me pareció importante mostrarles para que tengan esto presencia, porque eso fue, como le dije, este contraste entre lo real del hoy y las historias del pasado. Y la gente, eso es por un lado, y por otro lado, lo que tenía este proyecto eran esos puntos que ahora les muestro, y la gente podría caminar como querían, abriendo las voces como querían, ¿no? No era dramaturgia, eran todas historias súper subjetivas, y uno podría escuchar lo que quería y si no quería podría seguir y escuchar otra cosa. Y ahí puedes decidir por dónde ibas y qué te interesaba. Y la segunda especialidad que tenía este proyecto y que también sé que es muy cuestionable y también lo discutimos mucho, nosotros decidimos abrir la perspectiva o de incluir muchas voces. Entonces, no solamente hablar de víctimas, sino también, por ahí no de victimarios, pero también de cómplices, de policías, de carabineros o de gente de la derecha o gente de la economía para también estén parte de este proyecto. Eso lo digo como una especialidad muy particular. Y para que vean cómo funciona, les muestro muy rápidamente los ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, la moneda. Entonces, una moneda, uno podría decidir si vas a este lado para escuchar el golpe, transmisión de Radio Magallanes. Ahora escuchen. Entonces ahí eso era material del archivo Sonora. Esta es se podrían escuchar Radio Magallanes. La voz de la patria, la voz del 73, pueblo, como era, ¿no? Chilenos. Uno transmitiendo bla 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 escuchando, o podrías cruzar acá en la calle y si escuchó a alguien. Estamos en Avenida Bernardo Higgins, que es la Alameda. Este es el Palacio de Gobierno y acá en el medio, el bandejón central, fue un lugar que nosotros durante la dictadura militar utilizamos en distintas instancias las agrupaciones de derechos humanos. Yo cuando era niño, tenía 14 años de edad, en 1985, secuestraron a mi padre, que era profesor, junto a un sociólogo, José Manuel Parada. Eran activistas. Bueno, ellos. Este es un caso muy famoso en Chile. Este es un hijo, como él acaba de decir, desaparecido y que iba ahí y cuenta cómo se acordaba de hacer las manifestaciones en frente de la moneda. O de ahí podría seguir a otro punto, que es esto que se llama grupos de izquierda me atacaron, que ya está muy claro quién está hablando. Estamos en la esquina de Y hay una mujer de la derecha que cuenta cómo los rebeldes estudiantes la tocaron, que fue antes de... recordando años 72, pleno gobierno de la Unidad Popular, mucha efervescencia y violencia. Esto, yo creo que esto alcanza. Solamente, rápidamente para mostrar como un ejemplo y posibilidades cómo activar un archivo
en la sociedad de hoy, porque a mí me interesa mucho el contraste de lo que tiene que ver con, bueno, con el día de hoy, porque también no sé si un archivo puede estar cerrado o abierto, si estamos en una situación donde la historia siempre está abierta, ¿no? La historia de suceso de la sociedad es tan, y eso se ve mucho en lo que han presentado mis colegas, la situación de hoy en un país que todavía está luchando con la situación histórica y no sabiendo cómo tomarlo, cómo justificarlo. Entonces yo quería compartir unas reflexiones de mi punto de vista de Alemania que me parece interesante cómo tratar un archivo, ¿no? Siempre hablando de una perspectiva de un artista, pero acá es, porque eso me pareció muy interesante que me contactaron en el Instituto de Goethe y después del archivo, cómo transformar este archivo en un proyecto de arte, porque me parece que el archivo se está poniendo un poco de moda. No lo digo de malo, sino de bueno, de interesante. Yo creo que pasaban muchos años que la gente lo veía en un archivo como algo aburrido, algo con mucho polvo, y ahora nos damos cuenta que en realidad es muy interesante. Y aquí eso empezó mucho con la movida del decolonization, de diversificación de la sociedad. Y se dan cuenta que en realidad un archivo estatal siempre es una decisión de poder. Y es una decisión de que una sociedad decide qué es para que queremos que sea conservado y que queremos que esto sobrevive, ¿no? Y nos dimos cuenta que en realidad la perspectiva, sobre todo en Alemania, es una perspectiva muy blanca y muy masculina. Entonces hay una discusión cómo abrirlo y cómo diversificar este archivo y cómo también cuestionar la historia política. En este modo también se dieron cuenta no solamente de la pregunta qué están en los archivos, sino también automáticamente qué no están en los archivos. Entonces ahora hay proyectos que me parecen súper interesantes que se llaman como Transforming Archives o el inmaterial, el archivo. Entonces pensando qué es lo que no podemos conservar en los archivos, porque en los archivos normalmente hay objetos que se pueden guardar, que se pueden contrastar, que se pueden mostrar. Pero lo interesante también de este archivo que tenemos acá es un archivo que transmite cosas que son inmateriales, que no son objetos, porque son historias, son emociones, son momentos, historias, o es una búsqueda. Entonces eso creo que es algo muy especial y muy interesante, que eso distingue a este archivo con los archivos que estamos acostumbrados a conocer como archivos clásicos. Y la tercera pregunta que veo es la pregunta ¿cómo se arma un archivo? Porque normalmente son archivistas o sociólogos o científicos que arman un archivo y muy pocas veces son artistas. Pero si preguntamos artistas, no anarquistas, que quieren conservar de un momento, de una historia o de una especificidad histórica, yo creo que los archivos serán muy distintos. Estos son proyectos de futuro, ¿no? A mí me gustaría, en vez de llamar a archivistas o, no sé, administradores, de llamar a artistas y decir, ok, haceme un archivo de la pandemia o de algo. Yo creo que estos archivos podrían ser muy distintos, pero eso no es la situación, pero es algo para el futuro. Pero sí es la situación en que tenemos que cuestionarlos cómo transmitir este archivo, ¿no? Entonces tenemos un archivo que es muy especial y que es inmaterial y que sí tiene algo muy concreto, muy histórico. Y la pregunta interesante es cómo transmitirlo a un público, ¿no? ¿Cómo podemos... bueno, ahora me falta una palabra, pero igual es un poco como transmitir. Y yo creo que lo interesante es ahí entrar el arte. No sé, me gustó mucho lo que dijo Mateo, que el arte puede salvar la vida y de la vida del archivo. No sé si estoy tan patético no eso, enfático, pero sí creo que el arte puede buscar una forma o lograr buscar una forma de transmisión y de aplicación de este material que tal vez es un poco complicado para que sea un acceso más accesible a mucha gente. Entonces, eso yo creo que está abierto para discutir. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
Bueno, un poco para terminar y después abrimos un poco a quien quiera preguntar, decir, comentar. Armamos una pequeña muestra de una pequeña lectura para compartir con ustedes de algunos fragmentos de las entrevistas para que ustedes conozcan, digamos, cuando hablamos de estas entrevistas del archivo biográfico, de qué se trata, qué son. En general son entrevistas bastante abiertas donde teníamos un recorrido de vida y digamos, bastante poco intervenidas por los entrevistadores. Acá simplemente recortamos algunos fragmentos para poder compartirlos con ustedes. Relato de Irma Ramaciotti en su casa del barrio Colinas de la ciudad de Córdoba, una mañana nublada de junio del 2003, sentada al borde de su cama sin tocar el piso con los pies. Después de un tiempo sin verse, Irma viaja desde Córdoba hacia Buenos Aires para reencontrarse con su hija Lucía, su nieto Santiago y el nuevo compañero de su hija. El padre de Santiago había sido asesinado un año atrás. Y bueno, y allí nos encontramos. Aparentemente vivían en Saavedra. Yo los esperé en Puente Saavedra. Fue un quemo, como dicen ustedes ahora, porque 7 de la mañana, bajo del colectivo, iban y venían los autos estos famosos, y yo estaba con la pelota inflada de colores que me había dado mi hermana, un triciclo que llevaba yo, otra bolsa llena de cosas, ay, y ahí parada a la intemperie, no venía nadie. Por suerte llegaron, y bueno, cargaron todo ese cachivacherío y nos fuimos. Pero en el camino parece que tuvieron algún miedo, no sé por qué. Entonces él decidió que yo alzara el nene y que bajáramos. Él se iba a bajar conmigo y Lucy seguía en el auto. Y después nos íbamos a encontrar. Bueno, eso hice. Y fuimos a una confitería, nos quedamos ahí, y al rato me dice, haga de cuenta que yo soy su hijo y deme un beso y un abrazo. Ya voy a volver, pero si no vuelvo, usted se vuelve a Córdoba con el nene. Bueno. Y había que hacer todas esas cosas. A mí no me habían criado para eso. No estaba preparada para nada para todas esas cosas. Lucía, Rodolfo, Santiago y el bebé que esperaban fueron secuestrados el 21 de abril de 1977 en su casa de Villa Ballester. Lucía tenía un embarazo de 4 meses, iban a llamar a Andrés o Andrea al bebé. Fueron vistos en el Vesubio. Rodolfo fue asesinado en mayo de 1977. Al día siguiente su cuerpo apareció en Monte Grande junto al de otros detenidos del mismo centro clandestino. Irma recuperó a Santiago en un hospital de La Plata. Vivieron juntos en Córdoba y juntos siguieron buscando. Relato de Delia Cecilia Giovanola, en su casa de Villa Ballester, año 1999. El hijo de Delia, Jorge, y su compañera Estela fueron secuestrados y llevados al centro clandestino de detención Pozo de Banfield. Tenían una hija a la que habían llamado Virginia y esperaban a su segundo hijo. Estela estaba embarazada de 8 meses. En su relato
Delia trae a su memoria las palabras de una chica que fue testigo del parto de Estela mientras estaban detenidas. Lo que pudo saber, lo que de ese bebé llegó a su hijo. Esta chica la llevan en septiembre del 76, cuando fueron a buscar a la casa a un hermano de ella, estudiante de medicina. Como no estaba el hermano, se la llevan a ella y al padre. Los llevan detenidos. A ella la ponen en la misma celda de Estela y al padre en la misma de Jorge. A esta chica la liberan en diciembre del 76, 27 o 28 de diciembre del 76. Estela ya había tenido familia. Por esta chica supimos que tuvo un varón rubio de ojos celestes, que ella lo había llamado Martín. Ella hablaba de Martín cuando hablaban del bebé. La llevaron a Estela a tener familia. Dice que todos gritaban en la celda, gritaban todos y golpeaban para llamar a los carceleros cuando empezó el trabajo de parto. Y la llevaron a otro piso, que era donde estaba la maternidad, sobre una chapa de metal acostada. Estuvo 5 días fuera de la celda. Al cabo de los 5 días, volvió con el cordón umbilical y sin el bebé. Y ese cordón fue pasando de celda en celda hasta que llegó a la de Jorge con las palabras que había dicho Estela. Quisiera de cuenta que volvían a ser Virginia, porque era igualito a Virginia cuando nació. El cordón y las palabras fueron de celda en celda hasta llegar a él. Es lo único que él vio de su hijo. Delia es una de las 12 mujeres fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Desde el primer día emprendió la búsqueda de su hijo, su nuera y su nieto nacido en cautiverio, Martín. En noviembre, Martín recuperó su identidad y pudo conocer a su abuela. Jorge y Estela permanecen desaparecidos. Delia tiene 95 años y continúa trabajando en Abuelas. Relato de Buscarita Roa, registrado en el año 1999 en su departamento de la ciudad de Buenos Aires, en un ambiente poblado de adornos y fotos familiares. La abuela Buscarita cuenta acerca de su infancia en Chile, de sus 7 hijos e hijas. Cuenta acerca del mayor, José, secuestrado y desaparecido en 1978. Cuenta de cuando José, o Pepito como le decía, tuvo un accidente a sus 17 años y se cayó de un tren en pleno movimiento. Cuenta cómo después vinieron a la Argentina y cómo su hijo y su compañera Trudy se conocieron y quisieron. Cuando Pepe cumplió 17 años, mi marido lo mandó a cobrar un dinero a un pueblo más cerca de Santiago, pero había que tomar tren. Entonces mi vecino de al lado, que era compañero de él, le dice, yo lo voy a acompañar. Yo feliz de que fueran los dos. Era un pueblito que se llamaba Curicó. Resulta que para esto iban a ser las fiestas patrias. Era un 17 de septiembre y las fiestas son el 18 de septiembre en Chile, el Día de la Independencia. Entonces agarra y me dice, mamita, ¿por qué no haces empanadas para mañana, para el día 18? Era el día 17 y él volvía el otro día. Yo me había ido a trabajar y había comprado todas las cosas porque él quería empanadas y yo le iba a hacer empanadas. Cuando llego a la noche, me encuentro con que estaba todo el mundo reunido en la puerta de mi casa y me dan la noticia de que se había caído del tren y le habían cortado las 2 piernas. Así que me quise morir. Ahí empezó todo el cambio en la vida de nosotros. No se cayó en Santiago, sino que en un pueblito que se llamaba San Fernando. Así que al otro día llegó a San Fernando, al hospital, a verlo, y él me queda mirando y me dice, mamita, me dice, yo le pido un favor, que no llores,
y que no te vayas a caer ahora porque yo te necesito más que nunca. Yo voy a ser el primer hombre que va a correr con piernas ortopédicas. Eran una pareja divina. Una vez se fueron a Mar del Plata. Fueron los dos. Pepito había viajado con la silla de ruedas y se fueron en tren. Se llevaron una maletita, que yo le agregué algunas cosas para comer, latas y qué sé yo, y se fueron así nomás, no con mucho dinero, como una aventura. Y me dice de él, después me cuenta, que le habían pasado tan bien, se habían hecho amigos de una gente, que se habían ido a una casa, que habían conocido a personas, habían andado juntos con otras personas, que le habían pasado, que le habían disfrutado. Dice que Trudy lo agarra a upa a él, así en la espalda y lo hacía correr. Salía a correr por la arena. Y él sin piernas, ¿eh? Había ido con una silla de ruedas para no llevar las piernas ortopédicas, para después manejarse mejor, ¿viste? Ella era una diosa. Lo tenía que haber amado demasiado, porque ella era una chica hermosa. José organizó en Argentina el Frente de Lisiados Peronistas. Fue secuestrado y desaparecido en 1978 junto a su mujer y su hija Claudia, de 8 meses. Nieta y abuela se encontraron en el año 2000. Buscarita continúa trabajando en Abuelas de Plaza de Mayo. Relato de Aida Kansepolsky, registrado el 15 de julio de 2003 a las 17:30 horas en la Casa Histórica de Abuelas de Plaza de Mayo en el barrio del Abasto. Este fragmento del relato de Aida recupera el encuentro con su nieto Sebastián, las huellas que de su hijo encontró en su nieto. Estábamos tomando algo en una confitería y puso las manos acá. Yo lo miro y le digo, Sebastián, tenés las manos de tu papá, pero igualitas. A mí me sorprendió porque nunca creí que, porque podés ver ojos azules, decir, ay, mirá los ojos. Sí, pero el parecido de una mano para mí es como los pies. Y sin embargo, sí, ¿te das cuenta? Existe eso. El mensaje que le dejaría a Sebastián, que lo más maravilloso que me pasó es encontrarlo a él. Y lo mejor que le puede haber pasado es tener un padre como tuvo, y la madre. Por eso pienso que él casi te diría que es feliz, a pesar de que no tiene a los padres, que no es un chico resentido, que mira el futuro, que habla siempre de las cosas que va a hacer. No quiero pecar de decir que lo mejor que tengo es Sebastián porque tengo otros nietos y se van a poner celosos, pero que lo mejor que Dios me dio es Sebastián. En tenerlo como es, que sienta ese cariño por mí, que yo siento que me quiere realmente. Lo que yo siento por él quizá no tiene nada que ver, porque no tiene límites lo que uno siente por los nietos. Aida encontró a su nieto en 1983. Había nacido en la ESMA el 15 de abril de 1978 durante el cautiverio de su mamá Patricia. Aida integró el grupo fundador de Abuelas de Plaza de Mayo hasta sus últimos días. Falleció el 4 de agosto del 2020. Relato de Rosalía Muñoz, mamá de Víctor Hugo Fina, asesinado en 1976 en la ciudad de Rosario. Rosalía fue entrevistada en el año 2003 en su casa en Rosario, un PH de pasillo largo al fondo. Sentada, junto a su máquina de coser y una montaña de objetos, allí recuerda a su hijo Hugo. Una vez estuvo 3 meses fuera de casa y volvió cambiado, todo cambiado. Pero ya tenía inclinaciones por ir a la villa
le enseñaba a leer a la gente, hablaba, los quería cambiar, educar, era generoso. Nunca tuvo 2 pantalones. Por ejemplo, siempre decía, más contento que Hugo con 2 pantalones, en vez de más contento que perro con 2 colas, porque siempre tenía quien regalarle uno, que lo necesitaba más que él, como la comida. Él en casa siempre tenía alguien hambriento por ahí para llevarle un sándwich. Esa generosidad le nacía a todos mis chicos, ¿no? Pero en él era muy acentuado. Y él me contestaba a veces, estoy luchando por vos también, mami. No es por los demás solamente, estoy luchando por todos. Y yo me encontré en la disyuntiva de qué hacía, porque yo no quería, pero a la vez yo sabía que muchas cosas que él hacía las hacía precisamente por palabras que yo le había dicho. Yo hablaba en cualquier lado y me decían que era socialista, pero yo no sabía lo que era socialista, el socialismo, nada. Yo fui sola, no tuve nunca nada, hasta cuando tuve un hijo. Todas las madres se emocionan igual con un hijo, pero yo fue lo primero en la vida que tenía que era mío. No era mío, por supuesto, el hijo no es de uno, pero había nacido de mí, una belleza, una hermosura, el placer más grande. Mientras lo recordemos, está con nosotros. Él, Isabel, todos están con nosotros. Nos quitaron una parte muy grande de la vida, ¿no? Gente a la que no vamos a perdonar nunca, 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 nunca los vamos a perdonar. Pero seguimos la vida finalmente, aunque sea una paradoja. Estamos, nos sentimos alegres. Nosotros salimos al patio, acá en mi casa, y hay una flor. Y esa flor nos alegra la vida. Rosalía murió en la ciudad de Rosario hace algunos años. Su nieto Iván, primer hijo de Isabel y Hugo, trabaja en Abuelas. Isabel fue secuestrada de su lugar de trabajo embarazada de 6 meses. Ese mismo día, un 10 de agosto de 1976, Hugo fue asesinado en su casa. Un mismo 10 de agosto, 35 años después, fue identificado el cuerpo de Isabel, que había sido arrojado al río Paraná un día oscuro de los tiempos en dictadura. Esta entrevista de Rosalía atesora su voz y sus recuerdos. Bueno, muchas gracias. Hasta acá la lectura era un poco, la idea mostrarles un poco la diversidad de historias, de realidades, de voces de las abuelas. Agradecemos mucho que hayan participado. Queríamos abrir un ratito, estamos un poco sobre la hora, pero podemos abrir algunos minutos para, si alguien quiere preguntar algo, algunos de los participantes, conversar, comentar. Sabemos que hay gente de diferentes lugares del país, de Argentina y de otros lugares de América Latina, así que muchas gracias por compartir con nosotros y quien quiera, si quieren nos vamos anotando por el chat, por lo menos para alguna pequeña intervención. Muchas gracias. Belén, creo que... Sí, Belén. Hola. Belén. Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la oportunidad. Sobre la primera exposición y la parte de los archivos de familia, tenía una pregunta en un sentido de fondo y en un sentido de colección. La primera pregunta sería, cuando entregan la caja, ¿qué opciones han tenido? ¿Quien recibe la caja se la lleva? ¿La deja en concesión? Porque estaría cuidada ahí para no, porque yo lo que pienso es estoy sacando una pieza de un archivo y la estoy separando de la colección. Entonces, ustedes hacen una copia y entregan el original, ¿cómo se maneja esa parte de la caja? Porque entiendo que es algo armado especialmente para ese momento, pero pensando en archivo, si yo lo entrego,
también pierdo esa pieza como archivo. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo llevan ese proceso? Marcelo, pensé que ibas a contar vos. Sí, respondo. Así que, bueno, primero, Belén, te felicito por el trabajo que hacen ustedes. La verdad que es increíble. Espero pronto poder conocerlo. La verdad que es... Bienvenidos, y esto salió después de un documental que vi de abuelas. Siempre lo digo. Bueno, felicitaciones. La verdad que es un trabajo increíble que hacen ustedes y bueno, a disposición. No, bueno, ahí Abuela definió que la construcción del archivo es para el nieto y la nieta. Entonces la construcción original de esos cassettes, lo único original, digamos, que tiene el archivo son los cassettes, se le entrega al nieto y nieta. Todo lo demás, Abuela no obtiene objetos, hace copia de fotos, y siempre la idea es como, obviamente hay un resguardo, que es lo que contaba Mateo, que es lo que se está sistematizando ahora ya con criterios archivísticos de colección, para la puesta en punto del momento que define Abuela, digamos, de accesibilidad pública. Pero siempre Abuela definió que el archivo tenía un carácter cerrado con un destinatario único, y para él o ella es quien se construye el archivo. Al momento de la entrega, de la aparición del nieto, se le propone, o nieta, se le propone la entrega, en algunos casos casi inmediato, en algunos casos lleva mucho tiempo, y cuando están dadas las condiciones, siempre el archivo lo entregan las abuelas, que es como un momento que para nosotros es muy festivo, muy, muy hermoso, porque ahí el nieto o la nieta en general se encuentra por primera vez con muchos y muchas de las entrevistadas y entrevistados, y se pone en ese momento a dialogar y a establecer contacto. También es cierto que hay algunos que ha costado mucho, que los reciban, los acepten, pero por suerte este año en particular, eso puede contar mejor Daniela, se pudo avanzar en unos archivos que ya estaban preparados para entregar y se generaron las condiciones para que lo reciban. Y esto, sobre tu pregunta, básicamente es eso, es para ellos, y nosotros en la Abuela nos quedamos con una copia y el resguardo y las transformaciones, digamos, de guarda que, bueno, la tecnología va imponiendo a lo largo del tiempo. Y la última, sobre las fotografías que hacen sobre los objetos. También cuando está la fotografía del objeto específico que eligen las abuelas, ¿también está la información de dónde está ese objeto? Sí, en las entrevistas, digamos, hoy no entramos mucho en la parte metodológica, pero bueno, cuando nos encontremos podemos contarle un poquito más. Pero en la parte metodológica y en el momento de la entrevista, que siempre se hace a dos personas, hay una instancia, digamos, de trabajo, digamos, de registro en el ambiente donde se da la entrevista, que en general, digamos, se trata de hacer en la casa de la persona que se entrevista. Y una vez finalizada, digamos, se hace como un registro de aquellas cosas a documentar, y se establece. Originalmente hubo una instancia posterior, digamos, de registro fotográfico, en donde obviamente a cada registro se le establece el contexto, la descripción, que va anexo, digamos, en el momento de la entrega. O sea, no se entregan fotos sueltas, sino en un contexto que le da sentido, y aparte se aclara que ese material, en general las abuelas o familiares están esperando entregárselo el original. El archivo, en nuestro caso, es una herramienta de acercamiento, de entendimiento de una historia que fue cortada, y esta idea también de las abuelas de que ellos accedan a este material, y que después la familia nos ha pasado, que nos han traído originales y nosotros los digitalizamos y los devolvimos, porque no es idea del archivo quedarnos, sino que después la familia, si decide, se lo entrega. Nos pasó, no sé si se acuerdan, con
poquitos objetos, pero una campera, ¿no se acuerdan la campera? De cuero que estuvo muchos años en el archivo hasta que logramos poder entregarla, porque tampoco abuelas tenían en ese momento, hoy está avanzando ya en este proyecto con condiciones de guarda y espacio en particular también para guardar los que se documentaban. Pero bueno, también nos ha pasado eso y abuela ha sido un puente en esas cosas, ¿no? Un articulado. Mil gracias. No, gracias a vos. Ahí está Cecilia y Alioya. No sé, no vi quién primero, pero bueno, Belén también quedó marcado, pero estuvo recién. Hola, soy Cecilia, de Rafaela, provincia de Santa Fe. Bueno, les comento brevemente, desde hace unos años formo parte del espacio de la memoria de Rafaela y desde hace unos meses, pandemia mediante, y ya de forma institucionalizada, se creó el Centro Documental de la Memoria que pertenece al municipio de la ciudad. Nada, primero que nada agradecerles por la exposición y la generosidad en todo lo que han contado y han mostrado. Y segundo, brevemente contar que nosotros estamos haciendo también como un trabajo de hormiga en esto de recuperar las voces de las personas que estuvieron detenidos durante la dictadura, haciéndoles entrevistas y en realidad abriendo un micrófono para que ellos puedan expresarse y contar lo que quieran y lo que sientan de ese periodo, y a la vez que puedan, si es que, también obviamente si es que quieren, aportar objetos. Sabemos que hay muchos que hacían artesanías y demás, y bueno, tratar de a poquito ir recuperando todas esas cosas que también ustedes las han nombrado para que conformen parte del centro documental. Y con las personas que han sido víctimas, bueno, también recuperar su historia a través de los familiares, que por ahí es un trabajo un poco más difícil, porque hay gente que ya no tenemos nadie que nos pueda contar de ellos, así que es un camino como un poco más por los costados, con gente que los han visto, que han compartido a lo mejor en alguna prisión o algo así. Así que nada, me sirvió un montón porque me llevo un montón de cositas como para seguir ampliando el trabajo, para seguir enriqueciéndolo y seguir construyendo memoria y ayudando a las familias a que puedan rearmar sus historias. Muchas gracias. Yo creo que por ahí está bueno para pensar distinta. Lo propongo, digo, no para resolverlo ahora, pero a aquellos que le interesen por ahí una charla sobre más la parte metodológica del archivo. Está buena, digo, pensando en esto que vos contabas, Cecilia, que preguntaba Belén, porque hay un trabajo muy rico que hizo Abuelas a lo largo del tiempo y que también nos hemos planteado hace muchos años transferirlo, ¿no? Y en esa transferencia uno da y recibe, ¿no? Entonces, como me parece está bueno generar esa instancia que también tienen que ver con la discusión, porque el transferir lo metodológico también es ir abriendo y generando marcos de accesibilidad al archivo, que es el eje también de la charla. Sí, claro, porque aparte en cuanto al edificio, al espacio físico que nos tocó, porque es así, en la municipalidad nos toca un espacio, también tener, digamos, las precauciones de cómo guardar todos esos documentos y todas esas fotos, y nada, que se supone que de acá a algunos años más van a ser un montón. Alioya, querías... Sí, justo. Gracias. No, yo solamente quería añadir algo a lo que dijo Belén y que contestó Marcelo, porque me parece muy importante de subrayar esta especialidad de este archivo, que en el momento de entrega se pierde algo del archivo. Entonces, en contrario de lo que estamos acostumbrados, que un archivo va
acumulándose y va a ser siempre más grande, o el trabajo del archivista es separar y eliminar el archivo. Acá tenemos un archivo que por ser no quiere existir, ¿no? A lo mejor que será que este archivo, no sé, perdóname la palabra, que desaparezca, ¿no? Que esos objetos no existirían en la acumulación. Y eso me parece muy especial. Y por otro lado, como lo describiste bien, Marcelo, que son archivos hechos personalmente, ¿no? Con una dirección a una persona. Y también para mí fue muy conmovedor, muy interesante cuando ustedes leyeron estos textos con la voz, primera voz, diciendo yo digo tal cosa, a mí me pasa tal cosa, y te cuento a ti. Entonces yo creo que esta manera de ser algo súper subjetivo y súper personal es algo que será muy interesante, o que hay que tomar en cuenta en el momento de abrir, porque ¿qué pasa si algo está dedicado a una persona y ahora lo hago, no sé si para muchos, pero definitivamente para otras personas, para una multitud? Y que en realidad esto que no quiere ser existente, también creo que sea una cosa importante para reflexionar cómo abrir esto. Entonces, gracias por esta pregunta y estos comentarios. Catalina, ¿puede ser? Sí. La manito. Bueno, gracias primero, y un poco en relación a lo que compartía Arioya, quería hacer un trastabilleo por un pensamiento que en realidad me viene recorriendo en relación al tratamiento sobre el archivo y al lugar de la ficción, o la posibilidad de ficcionar con algo que nos ha sido tan caro en nuestra historia en relación a la verdad, ¿no? Como que pensaba en relación a la memoria, la verdad y la justicia, que son como tres pilares que defendemos. De pronto también el lugar del arte, en esta posibilidad de ficcionar o reactivar a partir de la ficción estas memorias. Me parece que simplemente como a modo de reflexión y de pensamiento, como compartir lo que me viene recorriendo, que más que hacer como una propuesta cerrada, pensaba en esto que transmitieron cuando iban leyendo, y la posibilidad de tomar la palabra en primera persona de las voces que fueron grabadas, y que lamentablemente, y por una cuestión de la temporalidad y el deterioro de nuestros cuerpos, las abuelas van a dejar de existir en su cuerpo físico. Entonces pensaba como la posibilidad de fuga que pueden posibilitar, o de reactivación en esta relación materialidad-inmaterialidad, ¿no? Como en relación al archivo y a la reactivación de las voces. Y lo pensaba más que nada en relación a eso, y cómo o qué lugar y desde qué lugar practicar estas ficciones, teniendo como como teniendo en cuenta esto que ha sido tan caro, ¿no? En relación a nuestra historia. Solo compartir eso y agradecerles, que ha sido un encuentro muy hermoso. Gracias, Catalina. Yo me tengo que retirar, si me permiten, por las dudas. Yo estoy acá invitado por la Facultad de Arquitectura. Quería agradecer. Cualquier pregunta o necesidad, estoy a disposición. Guadalupe, no me preguntaste nada, estoy preocupado. Pero bueno, agradezco mucho la invitación. Y bueno, cualquier cosa le preguntan a las compañeras el mail y nos ponemos en contacto. Y bueno, si organizamos esa charla y me invitan las compañeras a darla, me gustaría mucho, porque es una muy linda charla y es una muy buena experiencia compartirla. Y bueno, colaboren con abuelas, hay que encontrar los nietos y nietas que nos faltan, y fuerza a todos los proyectos que están impulsando de archivos, y muchas gracias al Instituto por creer en la convocatoria de este año pasado y sumarte a este hermoso proyecto de las voces de las abuelas. Chau, Marce, nos vemos en un ratito. Abrí la puerta a Miguel, que estoy abajo. Sí, voy. Chau. Bueno, está Mateo. Voy repasando las manitos que veo. Mateo, en el chat, Carolina Katz, puede ser, y
creo que Carlos son los que alcanzo a ver ahora. Así que si quieren vamos en ese orden. Mateo. Voy a ser rápido. No, yo quería ampliar un poco la reflexión sobre esa dimensión que fueron mencionando ahora, no me acuerdo, no creo Catalina y anteriormente Alyosha, sobre la materialidad y la inmaterialidad, ¿no? del material que está en objeto. Y creo que eso viene un poco más de una definición de soporte, ¿no? Porque estamos hablando de algo oral, que está hablando de un material oral, pero si uno no profundiza, llega a ver la materialidad y que genera la complejidad de este asunto. O sea que este archivo oral está producido por personas que hoy en día viven, que tienen su dimensión material, y que genera todo esta matiz, ¿no? Digamos, hasta dónde se puede llegar con la accesibilidad, hasta dónde las cuestiones de los datos sensibles, de la privacidad, de la intimidad, ¿no? Como tiene su materialidad y es muy importante. O sea, es algo que, no sé, por lo menos yo lo siento como un peso, entre comillas, que nos acompaña. Entonces, como creo que no tenerla en cuenta puede ser no de ayuda para como pensar a posibles soluciones. Lo digo también para las otras experiencias que escuché que están haciendo. Como nada más, como quería darle un poco de materialidad a lo inmaterial. Disculpen, solamente avisar que a las 18 se va a cortar este Zoom, así que tenemos muy poquito tiempo. Creo que estaba Carolina y Carlos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, es breve mi pregunta. La presentación de Mateo habló de un enfoque, por un lado, de lo general a lo particular, desde una perspectiva archivística. Si en ese proceso pudieron ir armando un cuadro de clasificación, y si sí pudieron ir armando el mapa del cuadro, el archivo biográfico dentro de ese cuadro, ¿cómo estaría conceptualizado, digamos, como una sección o como un subfondo dentro del Fondo General de Abuelas? Gracias. Bueno, es una pregunta que nos hacemos cotidianamente, ¿no? De qué es el archivo biográfico. Y tenemos como diferente mirada, creo. No sé si es el momento de debatir, pero yo lo entendí según la práctica archivística y la metodología archivística, lo entendí como una función de Abuelas. Y también, o sea, sí tenemos un cuadro de clasificación que todavía se está, digamos, en un estado embrional, y utilizamos el criterio de orgánico-funcional. Entonces, como el archivo a su vez se conformó como área y es una función de la institución, decidimos ponerlo como una sección. Nada impide que en algún momento haya alguien que diga, bueno, yo creo que puede ser una serie, pero sí, no es un subfondo, o sea, es material que pertenece al fondo de Abuelas. Eso sí, y por el momento es una sección. Caro, No sé te agregaría, Caro, que el archivo se viene como escurriendo a todas estas cuestiones más técnicas y archivísticas que intentamos ejercer y que nos está resultando un poco más fácil con el archivo institucional, ¿no? Pero en esta lucha de lo que vive y del establecimiento de categorías y de cajas que acumulan estantes y de planillas que se completan, por ahora nos viene ganando, por suerte, porque sigue en movimiento, digamos.
Carlos. Hola, 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 ¿me escuchan? Hola. Sí se escucha. Sí, sí, se te Hola, escucha. hola. Bueno. Bueno, estoy muy conmovido, muy movilizado, gracias, muy cortito, porque algunas cosas ya las respondieron los coaches de actor, integro un grupo que venimos abordando nuestras intervenciones. Carlos, se te corta mucho, ¿sabes? La dimensión de los derechos Pues, humanos. a ver si por ahí puedes hacer algo con el auricular. A ver. Sí, o a lo mejor si apagás la cámara, a lo mejor Ahí, ¿me escuchan? un poquito. Creo que es la conectividad. ¿Ahí me escuchan? ¿Hola? Sí, mejor. ¿Me escuchan? Bueno, soy Carlos, me presento, estoy como muy conmovido, sobre todo por las intervenciones de las compañeras relatando las historias de las madres. Yo soy actor y pertenezco a un grupo que hacemos intervenciones callejeras y desde hace unos años venimos elaborando esta temática. Me preguntaba hasta dónde mostrar, hasta dónde contar, ¿no? Yo cada vez que se mencionaba la palabra caja, lo pensaba como un cuerpo. Bueno, ¿cómo mostramos ese cuerpo? Y si ustedes ya vienen trabajando puntualmente esto, si lo vienen charlando, o sea, hasta dónde contar. Cuando digo hasta dónde mostrar, digo hasta dónde contamos. ¿Qué partes de ese cuerpo contamos? No el cómo, sino hasta dónde. Eso lo vienen charlando con familiares y abuelas. Eso. Esta es una instancia muy inicial de indagación y preguntas acerca de dimensiones públicas que podamos encontrar para este material. Para nosotras y nosotros siempre prima la sensibilidad y el cuidado de los testimonios y lo que cada familia quiere compartir, digamos. Sí tenemos un faro y un eje en que estas voces son centrales para la construcción del relato histórico, de la memoria, para seguir ejerciendo estos derechos, para seguir instalando con prioridad estas voces en el debate público, pero nos estamos manejando siempre con los permisos, con el contacto con las familias y dando prioridad a esa calidad sensible del material. Bueno. Guadalupe, no sé si queda muy poquito, pero si quieres decir algo muy rápidamente. Un minuto. No, dale. Principalmente agradecerles, la verdad, muy, muy emocionante y muy necesario. Yo soy Guadalupe Basualdo, trabajo en el archivo del Centro de Estudios Legales y Sociales. Justamente hace muy poquito tiempo veníamos pensando en armar algunos diálogos entre nuestros archivos hermanos, y bueno, la verdad me encontré con un espacio lleno de preguntas, de reflexiones muy cercanas a las que estamos atravesando nosotros también en el archivo del CELF, en particular respecto de los procesos de clasificación, respecto a la pregunta que recién le hacían a Mateo, cómo encuadrar dentro del cuadro de clasificación el archivo, dentro del archivo. Es una tensión que hemos tenido, que tenemos, que tratamos de resolver también siempre transitoriamente. En este año que hemos trabajado fuerte en la construcción de nuestro propio cuadro. Y bueno, también las preguntas en torno al acceso, ¿no? Si bien, por supuesto, el archivo del CELS es muy diferente en su constitución, es con otros fines por ahí, o con otra funcionalidad, respecto sobre todo de las conversaciones que se armaron en torno al archivo biográfico familiar. Sí, bueno, tenemos también muchas similitudes en las preguntas sobre cómo abrir el acceso, ¿no? Y ahí yo creo que
o mucho de lo que venimos pensando tiene que ver con pensar la accesibilidad de esto a través de distintas interrelaciones, de distintas intervenciones, y no exclusivamente como esa accesibilidad de escritorio, de mesa, de abrir el documento y tradicional, ¿no? Y ahí, bueno, nada, me parece que este es un espacio impresionante de construcción de esos diálogos, de esos puentes y de esas alternativas que me parece que todavía nos falta construir y abrir. Así que bueno, nada, solo agradecerles y felicitarles por el encuentro. Bueno, muchas gracias. Creo que muchas gracias a todos los que participaron. Nos quedamos con preguntas, reflexiones y ojalá sigan los intercambios. Muchas gracias al Goethe también que generó este espacio y este intercambio. Bueno, seguirán las conversaciones. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Chau, gracias. Gracias, hasta luego. Chau. Gracias. Abrazos. Mm.